que puede ser libre. Amen. That's my job. I work at a drug rehab. There is change in Jesus Christ. You've been anointed with a purpose, you know. The only thing that has to change, this, right? ¿Sí o no? Vamos a abrir en Hechos 1. Acts of the Apostles 1. Hechos 1. Dice así, Hechos 1:8. Dice, este es Jesús hablando después de su muerte y su resurrección. Dice así: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los extremos de la tierra. Recibirán fuerza, ¿sí o no? You get power, ¿sí o no? Vas a estar, tener el poder de Dios, va a entrar a ti de una forma diferente, de una forma viva, ¿sí o no? Quizás a veces en el catecismo yo no entendía que por qué debemos amar a Dios, pero ese día cuando entró el Espíritu Santo, bien de repente se hizo más fácil, ¿sí o no? Podía hablar de Dios, podía pararme, podía decirle a alguien cosas que yo tenía miedo de decirle, porque me di cuenta después cuando leí este pasaje que tenía fuerza, ¿sí o no? That I could do things I couldn't normally do. Right? Amén. Y se cumple esto en Hechos 2. Dice así, en el día del Pentecostés. Lo mismo que le pasó a Isaías. Cuando la lengua de Isaías fue tocada, él empezó a proclamar a Cristo. Empezó a decir cosas diferentes. La Virgen dará luz y va a tener un hijo y se llama Emmanuel, God with us. Porque él quería decirle al pueblo de Israel, pueblo rebelde, pueblo que caía, que adoraba a otros dioses, que Dios iba a estar con ellos, que Dios nunca los iba a abandonar. Y después les dice, pueblo de Israel, tienes un consejero, you have a counselor, somebody can help you, ¿sí o no? Tienes un Dios fuerte, un Dios que te puede ayudar, un Dios que puede cambiarte a ti y tu familia. Pero los discípulos, they kept messing up, ¿sí o no? Who relates to that? Messing up. Jesus, we're going to be with you, man. Jesus, ¿sabes qué? Jesus. Pedro le dijo, man, I'm gonna die with you, man. ¿Qué es lo que pasa con tus amigos when you're getting beat up? Anybody ever got beat up? I've been jumped before. You know, I'm over there. Right? There's 3 of them. And I'm like, hey, Mike! Mike is over there. Yeah. Let go of my homie. Mike, come over here, man. Come on. Right? Mike! Where you at? Carlos, come back! Sorry, bad line from Blood In, Blood Out. Carlos, come back! ¿Dónde están tus amigos? Sabe Dios. In the bathroom. Yo también lo hice algunas veces. I did it a few times. Una vez estaba peleando uno de mis amigos y estaba jugando maquinitas. Oh, I'm just gonna pretend I'm playing video games. I'll go out there and get video myself. Right? Y salió mi amigo, hey, where were you? Yo, you were in a fight? I knew he was in a fight. I was rooting him on. Diosito, cuídalo. I was gonna get beat up, right? I was a punk, but a punk with an intact jaw. So, Hechos 2. We mess up, right? We try, tratamos, pero le fallamos a Dios. Pero en Hechos 2, they got it. Lo recibieron. After this point, they would never be the same, ¿sí o no? You wanna get a boyfriend that doesn't cheat on you? Let him have this experience. You want a girlfriend that's not looking at other guys? Get him in touch with the Holy Spirit. You want your boyfriend to be romantic? Give him the Holy Spirit, amen? You want an employee who shows up on time? Get him with the Holy
Holy Spirit. Well, I still had to show up on time late. That's truth be told. All right, God, gotta take care of that. No. Ok, dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar como nosotros. Just like us. Estamos reunidos con un propósito, right? Cuando tú vas a un bar, right? For those of you that go to a bar, what do? You go in there to get filled, right? Para llenarte, ¿sí o no? Algunos, right? Some of you guys say, tell your friends, ooh, we get all kinds of numbers, right? Llenar de teléfonos. I got my lines ready, girl. You want a parking ticket because you got fine written all over you, right? Doesn't work. Dice, I'm gonna get all kinds of numbers. Y después, what happens, right? Yeah, I want to dance with you anyways. Todo enojado. You don't even look that good, right? Trae la cara así. Como cuando alguien en la iglesia va a dar un mensaje, ¿sí o no? Cuando va a orar se pone muy serio. Y Dios. También lo hacen así los que están enojados en the club. Man, I don't like her. She all mad, ¿sí o no? That's how I was. Todo enojado. Según a llenarse de teléfonos, Mr. Player en frente de sus amigos, pero over there at the club, when actually in there, he's played out. Your lines are bad, ¿sí o no? They fail, nobody buys them, nobody wants to dance with you. Y después todo enojado. Oh, I used to have that experience. Come out, why am I even here, ¿sí o no? Vas al bar, or else you just get drunk, ¿sí o no? That's what I used to do. Man, forget it. Fill myself up with liquor, ¿sí o no? Pero cuando vienes a la iglesia, vienes a ser llenado de Dios, ¿sí o no? Llenado del poder del Espíritu Santo. The Spirit wants to fill you. Estás aquí con un propósito, porque el Espíritu Santo quiere caer en ti, porque el Espíritu Santo sabe que has estado luchando. El Espíritu Santo sabe que muchas veces quieres entregarte a Dios y dices, this is the year, this is New Year, este año va a haber un cambio, pero bien de repente algo pasa, ¿sí o no? Pero porque tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, como aquí dice. Así. Cuando llegó el día, de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga del viento que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron lenguas de fuego que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Dice que recibieron una lengua de fuego, una lengua que proclamaba nuevas palabras como Isaías, una lengua que ya no tenía miedo de decir, Cristo que ustedes crucificaron hoy día vive. Y la gente decía, what are you talking about? Si ya lo matamos, lo enterramos y lo miramos. Y ellos que lo habían visto, que lo habían experimentado, que sabían que Él existía, seguían proclamando como nosotros, ¿sí o no? Antes las cosas de Dios, it was foolish, ¿sí o no? All I wanted to know, video games, what was on TV, football, sports, pero las cosas de Dios no. Pero cuando vino el Espíritu Santo y me llenó y lo sentí, and I was like, this is real, this is true, wow, I can't believe I feel Him, I love Him, I can't see Him, but I love Him. Empecé a decirle a mis amigos, I gotta talk about this, ¿sí o no? I'm filled, ¿sí o no? Cuando te llenas de alcohol, ¿qué es lo que haces, right? You start talking funny things, ¿sí o no? You start telling people you don't even know I love you, ¿sí o no? Pues igualmente con el Espíritu Santo. Cuando te llenas, empiezas a decirle a Dios, I love you. Aunque Dios dice, wow, I haven't heard from you for years. Dice que aparecieron lenguas de fuego. What is a tongue of fire? Dice así. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Empezaron a hablar en lenguas. ¿Qué es eso? Ahora vino un testigo de Jehová y me tocó la puerta, la abrí. Man, I was happy to see him, so no. Yo le dije, brother, I'm glad you're out here, man. Porque yo sé they're trying, you know.
even though no creo en lo que ellos creen, pero entonces empezamos a platicar. I'm respectful, I don't treat people like crap. Cuando alguien dice, oh, un testigo y le dije, I got the Bible and I cut him to pieces, ¿sí o no? And then after I cut him to pieces, put him in the recogedor, and I put him in the trash, ¿sí o no? I didn't do that, man. That's not godly. Empecé a decir, oh, yeah, él estaba hablando, dos de ellos, y le dije, oh, well, you know, I'm a preacher. Oh, really? Ya se interesaron más. Soy católico, carismático. Oh, yeah. Well, what is that? Pues nosotros somos católicos que hemos tenido una experiencia con el Espíritu Santo y hablamos en lenguas. Y me dice, oh, ok, pues hermano, ¿tú has leído 1 Corintios que dice que las lenguas pararon? Y me daban ganas de decir, oh yeah, what is this? I should have done that. No, I should have done that, ¿sí o no? Las lenguas se han parado. No. Y cuando uno, ¿qué es lo que uno está diciendo en lenguas? What are you saying? A veces agarro la interpretación, most of the times no. Lo único que sé es que las lenguas es una forma de alabar a Dios, de platicar con Él, de alabarlo. Otras veces entra una lengua diferente, cuando estoy orando por alguien y esa persona, una lengua más fuerte, más fuerte, ¿sí o no? Ahí me doy cuenta que estoy luchando contra el enemigo. There's something in that person's life. Es una forma de comunicarte. Ahora, vamos a resumir el tema ahorita. So, dice mucha gente, ¿por qué hacen eso? ¿Sí o no? Porque Dios sabe lo que estamos diciendo. Un ejemplo, si pasa alguien por aquí y yo me le quedo mirando y le digo, no lo haría, pero what am I saying? They're good looking. Si uno de ustedes, si quiere, después del grupo, if you give me some food, God will bless you. Pero vamos a suponer que tú me traes un burrito y yo lo agarro y digo, right? ¿Entiendes tú lo que estoy diciendo? I'm saying this is good, right? ¿Qué más? I had a few other examples. Si estás martillando y ¡pum! Te pegas y dices, oh, right? What am I saying? I'm saying I'm hurt. Lo mismo, no entendemos el lenguaje que estamos diciendo, pero simplemente Dios que está arriba reconoce, oh, me está alabando, oh, está orando por su hija, aunque Él no sabe lo que está diciendo, está orando por su hija, está orando por su papá. Por Dios reconoce lo que estamos diciendo. Pero ¿por qué este lenguaje? Hay un lenguaje que no conocemos. Porque Dios quiere venir contra tu peor enemigo, que es tu mente, ¿sí o no? Un ejemplo. Mucha gente me dice esto: brother, pray for me. Oro por esa persona hasta que la siguiente vez que la miro, híjole, me dijo que orara por su mamá, her mom was sick. Y cuando está allí hago la oración. Oh, God, I was supposed to pray for her. Lord, I pray right now for her. Y luego me dice, they get close to me. Oh, hermano, se me acuerda que le pedí que orara. Oh, sí, oré por ella, but I said it right at that moment. Si tú me dices, ora, ¿por qué? Pero si me dices, ora. Por un ejemplo, estamos en línea en una tienda y me dices, let's pray. Well, we're at a supermarket. Pero bajo tonos puedo decir, sí, I'm a therapist, so a veces estoy trabajando con clientes. They're telling me their stories, I'm listening. Pero dentro estoy orando en lenguas para que venga el poder del Espíritu Santo and I can say the right way. Verso 11 dice, toda la gente dice, y todos los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué es hablar en lenguas? Escuchen lo que dice. Y todos les oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios.
Cuando Isaías entró en el templo ese día, entró con una boca sucia, ¿sí o no? Con una lengua a que quizás decía, criticaba o quizás ofendía a la gente. Pero en el momento que llegó el serafín y le tocó su lengua, y de repente empezó a proclamar a Cristo. Empezó a decir, va a venir un niño, a little boy's gonna come, Emmanuel. Y después dijo, this baby is called the Prince of Peace. This baby is called the Wonderful Counselor. Oh, I'm excited about Jesus. Some of us talk about people we love, ¿sí o no? The people we love. Right? Well, when I'm saying that, you know what I'm saying, right? That means you like that person. Especially the first 2 weeks. No. Nothing like a new couple would make you feel uncomfortable, ¿sí o no? Estás allí, todo es bonito. Man, you just met. No. Man, how long you been together? 2 weeks? Luego un día vuelves and you see them married 10 years, haven't seen them. Y luego, baby, your breast stinks. Get over there. Man, baby, you're like a little kiss, you know. 10 years. Cuando primero la conoció, you know, she would fart y ay, qué bonito. 10, 15 years later, it's like, ooh, man, I'm out of here. I gotta go voting. But that's how Jesus is for some of us. Why? El Espíritu Santo nos lleva a Jesús. Y Jesús nos lleva al Padre. ¿Ustedes creen que el Espíritu Santo, el Jesús, se andan peleando por el puesto? Like some of us doing our, hey, amor. No, they work together, they're equal, cada uno. Pero el centro es Jesús, ¿sí o no? Amén. Porque Él murió por nosotros y Él está en la Eucaristía. Amén. 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 Y dice así. Todos estaban, dice, y todos los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Cuando yo hablo en lenguas, hablo las maravillas de Dios. ¿Quién le gustaría hablar en una nueva lengua? It's for you if you want it. ¿Cómo pasó para mí? So, ¿es porque José es santo? Man, I had a tongue on me. Man, todos los maestros de Adventist High School had an experience with me. Not a very good one. Oh, man. Terrible, you know? Mi propósito todos los días era, man, I'm gonna make this mad. You know? I'm gonna make the class laugh, I'm gonna make them mad. Ese era mi propósito. I had a vicious tongue. I was mean, ¿sí o no? Anybody hear that? Mean. Pero le entregué mi voz a Dios, and He's doing things with it. ¿Quién le gustaría ser usado por Dios para proclamar su palabra? Amén. To be able to change people, para hablarle a alguien y esa persona que iba a ir a la condenación, ya no. ¿Y cómo lo hacemos? Uno de mis secretos, one of my secrets, oro en lenguas mucho rato. Es parte de mi oración. I do it, you know, I practice it, the Holy Spirit. Siento cuando dice que ellos hablaron en lenguas, dice que cuando empezaban a hablar en lenguas, aquí lo dice, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Hablaban en lenguas y quedaban llenos. Amén. ¿Ven esa conexión? Hablaban en lenguas y quedaban llenos. Y luego dice, y todos los oímos hablar en nuestras propias lenguas las maravillas de Dios. Por eso muchas veces yo paso momentos de estrés, trabajo con clientes difíciles, pero tengo algo. I got peace. Un ejemplo. I don't know if the choir wants to get up here. Un día, so I work at a drug rehab, un centro de drogas. Y yo soy consejero de the kids of the people that are getting treated.